Mi mamá tomó el micrófono en la boda de mi hermana, recemos todos por mi hija, de 40 años y aún ningún hombre la quiere. 200 invitados se rieron. Me puse de pie, sonreí y dije, mamá, él ya está aquí. Las puertas del salón de baile se abrieron. Mamá dejó caer el micrófono cuando vio quién entraba. Mi madre, Diana, tomó el micrófono en la boda de mi hermana Sofía y dijo frente a 200 invitados, recemos todos por mi hija Lauren, de 40 años, a quien ningún hombre todavía quiere. 200 personas se rieron. No todas. Algunas se taparon la boca, otras miraron fijamente sus platos. Una mujer en la mesa 6, más tarde descubrí que era prima del novio, susurró, Dios mío, a nadie en particular, pero suficientes personas se rieron. Suficientes para llenar un salón de baile. Suficientes para que el sonido rebotara en los candelabros y se asentara en algún lugar entre mis costillas. Yo estaba sentada en la mesa 9, cerca de las puertas de la cocina. Si alguna vez has estado en una boda y notado la mesa más cercana a donde el personal de servicio entra y sale llevando platos sucios, esa es la mesa 9. Ahí es donde mi madre me puso. Entre un tío abuelo del novio que ya estaba dormido y una amiga de la universidad de alguien que no paraba de revisar su teléfono debajo de la mesa como si estuviera cronometrando su escape. El gran salón Langham en el centro de Chicago, con sus candelabros de cristal y centros de mesa de orquídeas blancas que probablemente costaban más por mesa que mi primer mes de alquiler al salir de la universidad. Mi hermana Sofía, la novia, la hermosa, la de cuya boda se suponía que era, tenía la mano sobre la boca en la mesa principal. No horror exactamente, más bien vergüenza. El tipo de vergüenza que sientes cuando otra persona está haciendo algo horrible y estás emparentado con ella, pero no lo suficiente como para detenerlo. Su nuevo esposo, Daniel, le puso la mano en el hombro. Era un buen hombre. Tuvo la decencia de no reírse. Mi madre, Diana, estaba de pie en la parte delantera del salón de baile con un vestido color champán que era lo suficientemente parecido al blanco como para hacer una declaración. Sostenía ese micrófono como si hubiera estado ensayando este momento durante 40 años. Y tal vez lo había hecho. Aquí está lo que 200 personas no sabían sobre la mujer de la mesa 9. No sabían que yo dirigía una división de $2.300 millones en Archer & Beston, una de las firmas de consultoría más grandes del país. No sabían que supervisaba a 4.000 empleados en 12 países. No sabían que 46 horas antes de la boda de mi hermana, la junta directiva había votado por unanimidad para nombrarme directora de operaciones, la más joven en la historia de la empresa. No sabían nada de esto porque nunca se lo había dicho. Nunca se lo había dicho a nadie en esa sala. Ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a la tía sentada a mi lado que me apretaba la mano debajo de la mesa tan fuerte que sentía como sus anillos se clavaban en mi piel. Mi madre hizo una pausa para un efecto cómico. Realmente hizo una pausa como si esto fuera un guión en el que había estado trabajando. A veces me pregunto dónde me equivoqué con esa, continuó. El micrófono explotó en la de equivocada. Pero Dios sabe que necesita una intervención divina a estas alturas. Más risas, ahora más relajadas. La gente había decidido que estaba bien reírse porque mi madre se reía y la novia medio sonreía y nadie en la mesa 9 había estallado en lágrimas. Así que debía estar bien. Así funcionan estas cosas. Si el objetivo no sangra, no debe doler. Un camarero se detuvo detrás de mi silla con una bandeja de copas de champán. Escuchó todo. Me miró como se mira a un coche averiado en la autopista, breve piedad. Luego, siguió adelante. Bajé la mirada a mi agua con gas. Las burbujas seguían subiendo, diminutas, pacientes, sin ir a ninguna parte más que hacia arriba. Miré a mi tía Patricia sentada a mi lado. Tenía 68 años y las lágrimas le corrían por los lados de la cara. No dramáticamente, solo goteando, como algo demasiado lleno que finalmente se había agrietado. Patricia había pasado 30 años siendo la otra mujer que mi madre disfrutaba minimizando. Primero, fue su cocina, luego su peso, luego su marido, luego todo. Ella fue mi preámbulo, mi avance, la mujer en la que me convertiría si me sentaba en la mesa 9 durante otros 30 años y lo llamaba mantener la paz. Patricia me apretó la mano. No dijo nada. No tenía que hacerlo.
Su agarre decía, no te conviertas en mí. Dejé mi vaso. Me puse de pie. 200 cabezas se volvieron. El silencio que siguió no fue el tipo dramático que se ve en las películas. Fue peor. Fue el tipo curioso. El tipo que ocurre cuando se está formando un accidente automovilístico y la gente disminuye la velocidad para mirar. El vestido azul marino que llevaba costó $80 en Nordstrom Rack. Sin joyas, excepto el viejo Timex de mi padre en mi muñeca izquierda. El que usó en todas mis ferias de ciencias. Todas las obras escolares que mi madre se saltó. Todos los martes por la noche cuando conducía 40 minutos desde Naperville para llevarme a cenar porque sabía que necesitaba a una persona en esta familia que apareciera sin condiciones. Papá murió hace 6 años. Ataque al corazón, rápido. No sufrió, ¿qué es lo que dice la gente cuando no sabe qué más decir? Me quedé con el reloj. Me lo quedé porque cuando lo miro, escucho su voz. Tú no eres la difícil, Lauren. Solo eres la que hace las preguntas correctas. Alisé mi vestido. Miré a mi madre al otro lado del salón de baile. Todavía sonreía. El micrófono todavía estaba en su mano. 200 rostros seguían volviéndose hacia mí, esperando el remate. Les di uno. En realidad, mamá, mi voz salió como sale en las salas de juntas. Firme, sin prisas, el tipo de calma que hace que la gente se incline hacia adelante porque saben que lo que viene a continuación fue elegido cuidadosamente. Él ya está aquí. Las puertas del salón de baile se abrieron y mi madre, la mujer que acababa de decir a 200 personas que ningún hombre me querría, soltó el micrófono. Cayó al suelo con un golpe sordo que los altavoces amplificaron hasta convertirlo en algo que sonó casi como un latido. Un latido final fuerte. Pero me estoy adelantando, porque si les cuento el final sin el principio, pensarán que esto fue venganza. No lo fue. La venganza requiere planificación y amargura, y yo no tenía ninguna de las dos. Lo que tenía eran 40 años de silencio, una oficina en la esquina del piso 47 de un edificio que mi madre nunca ha visitado, y un teléfono que zumbó en mi bolso en el momento exacto. Permítanme llevarlos atrás porque necesitan entender cómo una mujer que dirige una operación de $2.300 millones para una empresa de la lista Fortune 500, terminó sentada en la mesa 9 en la boda de su propia hermana, con un vestido de $80, fingiendo ser nadie. Necesitan entender cómo me volví tan buena desapareciendo que casi no pude encontrarme a mí misma. Crecí en Naperville, Illinois, a 40 minutos al oeste de Chicago si el tráfico colabora, lo que en Illinois nunca sucede. Una casa de 2 pisos en el Woodlane, con revestimiento blanco, persianas azules, un césped que mi padre cortaba cada sábado por la mañana mientras escuchaba a los Cubs en una radio de transistores que se negaba a reemplazar. Desde fuera, la casa Michey parecía todas las demás casas de esa calle. Y tal vez ese era el punto. Mi madre creía profundamente en parecerse a todas las demás casas de la calle. Diana Michey, de soltera Crawford, maestra de jardín de infancia en la escuela primaria Jefferson durante 22 años. Si creciste en Naperville en los años 80 o 90, hay una buena posibilidad de que mi madre te enseñara a atarte los zapatos y a compartir tus crayones. Los padres la amaban. La PTA la amaba. Llevaba galletas de azúcar caseras a cada venta de pasteles y recordaba el cumpleaños de cada niño, y una vez organizó una recaudación de fondos que reunió $11.000 para la biblioteca escolar. La señora Michey, la favorita de todos. En casa, era un tipo diferente de maestra. El currículo era más simple. Había 2 estudiantes y la curva de calificación estaba fija. Sofía era la AI. Yo era la incompleta. No era dramático. Eso es lo que la gente no entiende de este tipo de cosas. No había gritos, ni puertas cerradas con llave, ni moretones que nadie pudiera señalar. Era más silencioso que eso. Quirúrgico, el tipo de cortes que no sangran por fuera, así que pasas años preguntándote si la herida es real. Los dibujos de Sofía iban en el refrigerador. Los míos iban en un cajón. El recital de ballet de Sofía, ambos padres en la primera fila, mi madre grabando con una videocámara que compró específicamente para las actuaciones de Sofía. Mis ferias de ciencias, papá en la última fila, solo,
dándome un pulgar hacia arriba que significaba todo y no lo suficiente al mismo tiempo. Cuando venían visitas, mi madre nos presentaba siempre de la misma manera. Ella es Sofía, mi niña, decía, con la mano en el pelo de Sofía como si estuviera presentando una cinta que había ganado. Y esta es Lauren. Sin calificativo, sin adjetivo, solo mi nombre, colgando como una frase que nunca se terminó. Mi padre lo notó. Claro que sí. Francisco Michei era un hombre callado, un ajustador de seguros que pasaba sus días calculando riesgos y sus noches tratando de reducirlos en casa. Nunca confrontó a mi madre directamente. Así no era como él operaba. En cambio, compensaba silenciosamente, consistentemente, de maneras que mi madre o no notaba o elegía ignorar. Me llevó a todas las ferias de ciencias. Me dejaba notas post-it en la fiambrera, no caras sonrientes o corazones como algunos padres. Hechos. Escribía cosas como, ¿sabías que los pulpos tienen 3 corazones? O, el cerebro humano utiliza el 20% de la energía del cuerpo. El tuyo probablemente usa más. Guardé cada una. Las tengo en una caja de zapatos en mi armario en Chicago. 40 años, y todavía no puedo tirarlas. Pero hubo una tarde que lo reordenó todo. Yo tenía 14 años. Octubre. Las hojas en Elwood Lane habían tomado ese color naranja quemado que se ve hermoso en las fotografías, pero que solo significa que todo está muriendo. Llegué temprano a casa de la escuela. La práctica del decatlón académico había sido cancelada. Nuestro entrenador tenía gripe. Llevaba mi boletín de calificaciones en la mochila. Todas a de nuevo. Tuve la idea de que si le mostraba las notas a mamá y ella las veía primero, antes de que Sofía llegara a casa, tal vez diría algo. No un desfile, solo algo. Entré por la puerta trasera, dejé mi bolso en la cocina, escuché voces en el porche delantero, mi madre y la señora Calloway de 3 casas más abajo, té helado, los vasos buenos, lo que significaba que mi madre estaba actuando porque solo sacaba los vasos buenos cuando quería impresionar a alguien. Incluso si ese alguien era solo Bárbara Calloway con sus suéteres de pelo de gato y sus opiniones sobre los asuntos de todos. Me detuve en el pasillo. No quise escuchar a escondidas. Solo estaba alcanzando la puerta del porche cuando escuché mi nombre. Sofía es mi bonita, mi madre estaba diciendo. Su voz tenía ese tono cálido y confidente que usaba cuando compartía algo sobre lo que quería sonar reticente, pero que en realidad no podía esperar a decir. Tendrá a los chicos haciendo fila alrededor de la cuadra. Fíjate en mis palabras, la señora Calloway murmuró algo que no pude captar. Lauren, mi madre se rió. Corta. El tipo de risa que tiene un suelo pero no un techo. Bueno, al menos es inteligente. Pero la inteligencia no te consigue un marido, ¿verdad? La inteligencia no mantiene a un hombre caliente por la noche. Ambas se rieron. Los vasos de té helado tintinearon. Yo estaba de pie en el pasillo, sosteniendo la correa de mi mochila. El boletín de calificaciones estaba dentro. Todas a 4.0. El papel podría haber estado en blanco. No lloré. Quiero ser clara al respecto. Sucedió algo peor. Algo hizo clic y se cerró. Como una puerta que se cierra en una casa de la que no sabías que tenía habitaciones. Subí las escaleras. Saqué el boletín de calificaciones de mi mochila. Lo puse en el tablón de corcho encima de mi escritorio, el único que yo miraba. Y nunca más le mostré una nota a mi madre. Ese fue el día en que empecé a desaparecer. No físicamente. Todavía estaba allí en la cena, todavía allí en Navidad, todavía allí en las fotos familiares donde mi madre posicionaba a Sofía delante y a mí ligeramente a un lado como un accesorio que venía con el conjunto. Pero algo esencial se había retirado detrás de una pared. Dejé de llevar mis victorias a casa. Dejé de llevar cualquier cosa a casa que pudiera ser pesada y encontrada deficiente. Mi madre nunca notó el cambio. ¿Por qué lo haría? No notas la ausencia de algo a lo que nunca prestaste atención en primer lugar. Mi padre lo notó. No dijo nada al respecto durante 3 años. Luego, una noche, volviendo a casa de una cena de martes, dijo,
sabes que no tienes que ganarte tu lugar en esta familia, ¿verdad? Ya tienes uno. Dije, lo sé, papá. No lo sabía. Tenía 17 años y ya creía, hasta la médula, que el amor era una evaluación de rendimiento y que nunca iba a obtener una calificación aprobatoria. Hay una cosa más de esa época que necesito contarte. El día de Acción de Gracias de ese mismo año, toda la familia en nuestra casa, pavó, cazuela de judías verdes, mi madre dirigiendo el tráfico en la cocina como si estuviera dirigiendo una sinfonía y todos los demás estuvieran ligeramente desafinados. Yo me había escapado a la habitación de invitados de arriba. Estaba leyendo. Siempre estaba leyendo. Mi tía Patricia me encontró allí. Llamó 2 veces. Siempre llamaba 2 veces. Suave, como si pidiera permiso para existir, y se sentó en el borde de la cama. Patricia era la hermana mayor de mi padre, ahora con 68 años, pero ese año tenía 54, y parecía una mujer que se había disculpado toda su vida. Tenía la misma postura que yo estaba desarrollando, los hombros ligeramente encorvados, ocupando menos espacio del que le correspondía. ¿Tu madre te está dando problemas?, preguntó. No más de lo habitual. Patricia sonrió. ¿Triste? El tipo de sonrisa que sabe la respuesta antes de la pregunta. ¿Sabes de lo que más me arrepiento, cariño? Estaba deshilando un hilo del edredón. No me miraba. No es que la gente no me viera. Es que les ayudé a no verme. Me volví tan buena desapareciendo que un día me miré en el espejo y tampoco pude encontrarme. Yo tenía 14 años. No lo entendí. Lo haría 26 años después, de pie en un baño del Langham Hotel en el centro de Chicago. Entendería esa frase tan completamente que me abriría como un huevo. Pero eso es más tarde. Primero, necesito contarte sobre el imperio que construí mientras nadie miraba. ¿Alguna vez has escondido algo de lo que estabas orgullosa? ¿Solo porque mostrarlo se sentía demasiado peligroso? Sí, yo también. Durante 26 años, me fui a Northwestern en agosto, después de cumplir 18. Empaqué 2 maletas y una caja de libros en el buick de mi padre mientras mi madre estaba en el porche y dijo, no olvides llamar los domingos. Lo dijo de la misma manera que me decía todo, como una tarea que estaba marcando en una lista en lugar de un sentimiento que no podía contener. Mi padre me llevó los 40 minutos hasta Evanston en casi silencio. No el tipo incómodo, el tipo que ocurre entre 2 personas que se entienden lo suficientemente bien como para saber que las palabras solo estorbarían. Cuando llegó al dormitorio, apagó el motor y se sentó allí un momento. Luego, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me entregó una nota post-it. Decía, la persona promedio usa el 10% de su potencial. Tú no eres promedio. Demuéstralo, pero solo a ti misma. Puse esa nota post-it dentro de mi agenda. La miraba todos los días durante 4 años. Para la graduación, la tinta se había desvanecido casi por completo, pero aún podía leerla con los ojos cerrados. Mi madre no vino a mi graduación universitaria. Sofía tenía un recital de baile ese día. Tenía 22 años y todavía hacía ballet recreativo. El tipo en el que todos reciben un trofeo y los padres aplauden como si estuvieran en el Lincoln Center. Mi madre eligió el recital. Mi padre vino solo. Llevaba su mejor corbata, la azul marino con pequeños puntos blancos, y me tomó una fotografía sosteniendo mi diploma. Magna cum laude en gestión de operaciones. Todavía tengo esa foto en un marco en mi escritorio en el trabajo, justo al lado de una foto suya en mi primera feria de ciencias. Misma corbata, mismo orgullo silencioso en su rostro. 2 fotos, 22 años de diferencia, mismo hombre, misma expresión. Eso es lo que parece el amor incondicional. No se anuncia. Simplemente sigue apareciendo con la misma corbata azul marino. Después de Northwestern, pude haber ido a cualquier parte. 3 firmas me ofrecieron puestos antes de que terminara mi tesis. Elegí Archer & Beston porque su sede estaba en Chicago, porque eran los más grandes, y porque, si soy honesta, tenía algo que demostrar. No a mi madre, de eso ya me había rendido. A las niñas de 14 años de pie en el pasillo con un boletín de calificaciones que de repente no significaba nada.
Quería demostrarle que sí significaba algo, aunque nadie más lo viera. Los primeros 5 años fueron brutales. La consultoría de gestión devora a la gente, especialmente a las mujeres. Especialmente a las mujeres que no provienen de dinero o conexiones. Trabajaba 16 horas al día. Aprendí a leer un estado de pérdidas y ganancias como mi padre leía los reclamos, buscando el número que no encajaba. La línea que contaba una historia diferente al resto de la página. Se me daba bien. No bien para una mujer. Bien, No bien para alguien de su edad. bien, bien. A los 30, era gerente senior. A los 33, directora. Reestructuré la división del sudeste asiático durante una crisis de la cadena de suministro que había hecho que otras 3 firmas se retiraran por completo de la región. Nosotros nos quedamos. No solo nos quedamos. Aumentamos la cuota de mercado en un 14% en 18 meses. El CEO en ese momento me envió una nota manuscrita. Acabas de ahorrarnos 340 millones de dólares. Te debo una cena de bistec. Nunca recibí la cena de bistec. Recibí algo mejor. Fui notada por el hombre que reemplazó a ese CEO 2 años después. David Harrington se convirtió en CEO de Archer & Beston cuando yo tenía 32 años. Él tenía 44 en ese momento, joven para un director ejecutivo de una empresa Fortune 500, divorciado, 2 hijos en internado, y el tipo de líder que recordaba los nombres de los conserjes de cada piso. No lo conocí formalmente hasta una presentación de la Junta 6 meses después de su mandato. Yo estaba presentando el informe trimestral de operaciones de mi división. 36 diapositivas, 22 minutos. Cuando terminé, la sala de juntas estuvo en silencio durante unos 4 segundos, lo que en una sala llena de personas que facturan por hora es una eternidad. David dijo, ¿quién es ella? El CFO dijo, Lauren Mitchell. Ella dirige las operaciones del sudeste asiático. David dijo, ¿por qué no dirige más? En un año, yo era vicepresidenta de operaciones. 12 países, 4.000 empleados, una cartera de 2.300 millones de dólares, oficina en la esquina del piso 47 con una vista del lago Michigan de la que nunca me cansaba, incluso en los días grises, especialmente en los días grises. Porque los días grises en Chicago tienen una cualidad de luz que hace que todo parezca estar pensando. David se convirtió en mi mentor. No en el sentido del folleto corporativo de la palabra, donde alguien te lleva a almorzar 2 veces al año y te da consejos vagos sobre lean-in, involucrarse más. En el sentido real. Me dio los proyectos difíciles. Me dijo cuando me equivocaba. Me defendió en salas a las que aún no estaba invitada. Y una vez, después de haber trabajado 40 horas seguidas para salvar una relación con un cliente que todos los demás habían descartado, se sentó frente a mí en su oficina y dijo algo que nadie en mi familia había dicho nunca. Lauren, eres la mejor operadora con la que he trabajado. ¿Por qué nadie en tu vida parece saberlo? Le di la respuesta que había ensayado. Mantengo el trabajo y la familia separados. Se recostó en su silla. David tenía esta forma de quedarse en silencio que te hacía sentir que acababas de entregarle un rompecabezas que iba a resolver, quisieras o no. Eso no es separación, dijo. Eso es esconderse. No respondí. ¿Qué iba a decir? Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero tener razón y estar lista para hacer algo al respecto son 2 códigos postales diferentes, y yo había estado viviendo en el equivocado durante mucho tiempo. Esto es lo que mi familia sabía sobre mi carrera. Lauren trabaja en una empresa de consultoría en el centro. Algún tipo de gerente. Gana dinero decente probablemente porque tiene un apartamento lo suficientemente bonito, pero nada extravagante. Conduce un Honda Accord, ni siquiera uno nuevo. No habla mucho del trabajo. Realmente no habla mucho de nada. Esto es lo que no sabían. El Honda Accord fue una elección, no una limitación. Mi salario base era de $340.000 más bonificaciones. Podría haber conducido un Porsche. Elegí no hacerlo. De la misma manera que elegí un condominio en Lincoln Park en lugar de un ático en Gold Coast.
De la misma manera que elegí restaurantes tranquilos en lugar de galas. No porque me avergonzara el dinero, sino porque cada vez que compartía un logro con mi madre, ella encontraba la manera de hacerlo más pequeño. Cuando me ascendieron a directora, cometí el error de mencionarlo en una cena familiar. La respuesta de mi madre: todo ese éxito y sigues cenando sola. ¿No te molesta eso? Cuando compré mi primer condominio, le envié una foto a Sofía. Sofía se la mostró a mamá. La respuesta de mamá: ¿un condominio para una sola persona? Eso es solo una forma elegante de decir soledad, ¿no? Cuando gané el premio a la mujer líder en operaciones, un honor de la industria que venía con una placa de cristal y un reportaje en una revista comercial nacional. Lo mencioné en Navidad. Mi madre no lo reconoció. Pasó 3 horas hablando sobre el compromiso de Sofía con Daniel, los detalles del anillo, las opciones de lugar, la lista de invitados. Mis premios se quedaron en mi bolso como una piedra que había cargado para nada. Así que dejé de llevar cosas a casa. Dejé de mencionar ascensos, aumentos de sueldo, premios, nada de eso. La versión familiar de Lauren se convirtió en un boceto simplificado. La soltera, la callada, la que trabaja demasiado y no tiene vida. Y la Lauren real, la que dirigía 12 países y 4.000 personas y se quedaba despierta hasta las 2 de la mañana resolviendo problemas que afectaban los informes de ganancias trimestrales, leídos por accionistas en 14 zonas horarias. Esa Lauren existía solo dentro de las paredes de un edificio de oficinas de cristal en el centro. 2 personas separadas por 45 minutos de autopista. La misma mujer, el mismo nombre, vidas completamente diferentes. David me preguntó una vez por qué nunca llevaba a nadie de mi familia a los eventos de la empresa. Otros ejecutivos llevaban cónyuges, padres, hermanos. Yo siempre venía sola. Mi familia no es realmente del tipo de eventos corporativos, dije. David me miró con esa paciencia tranquila que lo convertía en un buen CEO y en una persona incómoda para mentirle. Lauren, dijo, te he visto negociar un contrato de $400 millones sin pestañear. No le temes a los eventos corporativos. Le temes a lo que sucede cuando esos dos mundos se tocan. Cambié de tema. Él me dejó. Eso era lo de David. Plantaba la semilla y luego se iba. Nunca la regaba por ti. Confiaba en que lo harías tú misma. Tenía razón. Claro, estaba aterrorizada de lo que pasaría si las dos versiones de mí chocaban. No porque me avergonzara de ninguna de las dos, sino porque había pasado 20 años construyendo una pared entre ellas. Y no sabía quién sería si la pared se caía. Estaba a punto de descubrirlo. Sofía se comprometió un sábado de abril. Daniel le propuso matrimonio en Millennium Park, de rodillas junto a Belfry Hall, que es exactamente el tipo de propuesta que a mi hermana le encantaría. Pública, fotogénica e inmediatamente compartible. Lo publicó en Instagram antes de llamar a cualquiera. 300 me gusta en 20 minutos. Mi madre se enteró por una notificación en su teléfono. Para cuando la cena familiar ocurrió 2 días después en la casa de mi madre en Naperville, naturalmente, porque las cosas importantes sucedían en la casa de mi madre, o no sucedían en absoluto, Diana Michey ya había llamado. 3 lugares, 2 floristerías y un fotógrafo que había visto en la boda de la hija de una vecina. He estado esperando esto desde el día en que naciste, le dijo a Sofía al otro lado de la mesa, agarrando ambas manos de Sofía como si estuviera aceptando un premio. Sus ojos estaban húmedos. La actuación ya había comenzado. Daniel se sentó junto a Sofía, luciendo ligeramente abrumado. La forma en que los hombres lucen cuando se dan cuenta de que no solo le han propuesto matrimonio a una mujer, sino que le han propuesto matrimonio a una familia. Sus padres, los Prescott, pagaban la mayor parte de la boda. Gente de clase media alta de Winnetka. Su padre dirigía una firma de bienes raíces comerciales. Su madre, Sandra, era una directora de escuela jubilada. Buenas personas, educadas, el tipo de educación que proviene de respetar realmente a otros seres humanos, no el tipo que proviene de querer que piensen que lo haces. Nada de eso impidió que mi madre tomara el control. En una semana, la boda se había convertido en el evento de Diana Michey. Ella eligió el lugar, el Langham, en el centro, porque quería algo que impresionara a la gente.
Ella eligió el esquema de colores. Ella eligió el doblado de las servilletas. Los padres de Daniel estaban extendiendo los cheques, y mi madre los gastaba como si se hubiera ganado cada centavo. Me ofrecía ayudar con el presupuesto al principio. Podría haber cubierto toda la boda sin notar el retiro, pero no iba a anunciarlo. Así que aparté a Sofía una noche después de cenar y le escribí un cheque por $15,000. Para lo que necesites, dije. Flores, mejora de lavanda, lo que sea. Sofía miró el cheque y luego me miró a mí. Algo brilló en su rostro. No culpa exactamente, ni gratitud. Algo intermedio que no quería examinar demasiado de cerca. No se lo digas a mamá, dijo. Ella lo hará raro. Lo sé. Sofía guardó el cheque en su bolso. No dijo gracias. No entonces. Me dije a mí misma que era porque estaba abrumada con la planificación. Eso era más fácil que la alternativa. 3 meses antes de la boda, mi madre le envió el plano de las mesas a Sofía para su aprobación. Sofía me lo reenvió en un mensaje de texto grupal con 4 damas de honor y las palabras, borrador de mamá, opiniones. Deslicé la pantalla hasta mi nombre. Mesa 9. Si abrieras el plano del salón de baile del Langham, la mesa 9 estaba en la esquina trasera izquierda, aproximadamente a 6 pies de las puertas batientes de la cocina de servicio. Las mesas a su alrededor estaban llenas de tías abuelas de Daniel, algunos amigos de golf de su padre y un puñado de personas que habían sido invitadas por obligación en lugar de por afecto. Era la mesa donde se ponía a las personas que técnicamente tenías que incluir, pero que no querías que nadie notara particularmente. Llamé a Sofía. Mesa 9, dije, no enfadada, solo para aclarar. Mamá dijo que las mesas principales son para parejas, ya que no traes acompañante. Se interrumpió. Podía oírla eligiendo sus siguientes palabras como alguien que pisa con cuidado alrededor de cristales rotos. No es personal, Lauren. Todo lo que mi madre me hacía era personal. Ese era el punto. Pero no iba a discutir por un plano de mesas. Había gestionado la disposición de asientos para delegaciones internacionales de 40 personas con egos en competencia y presupuestos de armas nucleares. Podía manejar la mesa 9. Bien, dije. Podrías traer a alguien, ya sabes, un amigo, un compañero de trabajo, cualquiera. Podría haber traído a David. Podría haber traído a cualquiera de la docena de personas que habrían venido sin dudarlo. Pero la mentira tenía su propia lógica. Y la lógica decía, no le des nada que pueda usar. No le muestres nada que pueda convertir en un arma. Siéntate en la mesa 9 y sé invisible porque lo invisible es seguro. Estaré bien, dije. Y colgué. Mi tía Patricia me envió un mensaje de texto esa noche. Yo también estoy en la mesa 9. Al menos nos tendremos la una a la otra. Seguido de una carita sonriente que se sentía más como una bandera blanca que como un emoji. La cena de ensayo se celebró el viernes antes de la boda en un asador en West Loop que el padre de Daniel había reservado. 30 personas. Familiares directos. Cortejo nupcial. Algunos amigos cercanos. Mi madre llevaba una blusa de seda que había comprado específicamente para la ocasión y un collar de perlas que les dijo a todos que era un regalo de mi padre, lo cual era cierto, un regalo de su 20º aniversario que él había ahorrado durante 3 meses para comprar. Ahora las llevaba como un accesorio de vestuario. Un adorno para el personaje que estaba interpretando. Viuda devota, madre abnegada, matriarca de una familia perfecta. Durante las presentaciones, tomó a los padres de Daniel del brazo, uno a cada lado como si fueran sus acompañantes, y los paseó por la habitación. Esta es mi niña, Sofía. Ya la conoces, por supuesto. Y este es su futuro esposo, Daniel, el joven más maravilloso. Ella irradiaba. Brillaba. Era el sol, y todos los demás debían orbitar. Luego llegó a mí, y esta es mi otra hija, Lauren, la chica de carrera. Dijo chica de carrera, como quien diría aficionado o entusiasta, algo que una persona hace en lugar de algo real. Todavía soltera, cumple 40 el próximo mes. Tal vez uno de tus sobrinos esté disponible. Se rió.
Los padres de Daniel sonrieron a medias. La habitación hizo ese sonido que hace una habitación cuando sucede algo incómodo, pero nadie quiere ser quien lo nombre. Sonreí. No dije nada. Ese era el acuerdo. Pero después de la cena, mientras mi madre estaba en el baño, retocándose el lápiz labial y su narrativa, Sandra Prescott me encontró junto al guardarropa. Era una mujer pequeña con el pelo gris corto y el tipo de ojos que sugerían que había pasado 30 años observando a niños y aprendiendo a ver lo que no decían. Lauren, dijo en voz baja, como si hubiera estado esperando un momento sin audiencia. Por si sirve de algo, no hay nada de malo en construir algo para ti misma antes de construirlo con otra persona. Algunas de nosotras deseamos haberlo hecho así. La miré, a esta mujer que había conocido 3 veces. A esta extraña que acababa de decirme más en 2 frases que mi madre en 40 años. Gracias, dije, y mi voz hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se quebró, apenas, una fisura capilar que sellé antes de que alguien más pudiera oírla. Sandra me dio una palmada en el brazo y se fue. Eso fue todo. Ni discurso, ni drama, solo una mujer diciéndole a otra, te veo. No eres lo que ella dice que eres. Conduje de regreso a casa de mi madre esa noche porque me quedaba en mi antigua habitación para el fin de semana de la boda. Sofía estaba en el hotel con sus damas de honor. Mi madre ya estaba dormida o fingía estarlo, había tomado 3 copas de Chardonnay en la cena y solía confundir la inconsciencia con una hora temprana de acostarse. Me acosté en la estrecha cama individual en la que había dormido hasta los 18 años. La habitación aún olía a libros viejos y a los saquitos de lavanda que mi madre ponía en todos los armarios. El techo aún tenía las estrellas que brillaban en la oscuridad que mi padre había pegado allí cuando yo tenía 8 años. La mayoría de ellas habían dejado de brillar hace años. 3 aún conservaban una tenue luz verde, lo suficientemente tenue como para que las extrañaras si no estabas buscando. Yo estaba buscando. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomé. David Harrington, 10:47 de la noche. La Junta votó esta tarde. Unánime. Eres nuestra nueva directora de operaciones, Co. Efectivo el lunes. Necesito tu firma en los documentos de nombramiento antes de que salga el comunicado de prensa. Estoy en el retiro de Lake Geneva este fin de semana. ¿Dónde estarás mañana? Conduciré hasta allí. Leí el texto 3 veces. Co. Directora de operaciones. La posición para la que había trabajado 8 años sin decirlo en voz alta, porque decir las cosas en voz alta en mi familia significaba entregarle a alguien un cuchillo y mostrarle dónde cortar. Miré las 3 estrellas restantes en el techo. Verdes, desvaneciéndose, todavía allí. Respondí, estaré en el Langham en el centro. La boda de mi hermana. David, te encontraré. Espera alrededor de las 7:30. Felicidades, Lauren. Te lo ganaste hace mucho tiempo. Dejé el teléfono. Miré fijamente el techo. En 12 horas, estaría sentada en la mesa 9 con un vestido de $80. Y el hombre que dirigía una de las firmas de consultoría más grandes del país conduciría 90 minutos para entregarme un título que la mayoría de los ejecutivos persiguen durante toda su carrera. Y mi madre, la mujer que dormía a una pared de distancia de mí. La mujer que había pasado 40 años diciéndome que no era suficiente, no tendría ni idea. ¿En qué momento mantener la paz se convierte en traicionarse a uno mismo? Aún no sabía la respuesta, pero estaba a punto de aprenderla frente a 200 personas. Me preparé sola, no por accidente, sino por diseño. Mi madre había reservado la suite nupcial en el Langham para Sofía y sus 4 damas de honor, ninguna de las cuales era yo. No me pidieron que fuera parte del cortejo nupcial. Sofía dijo que era porque quería mantener los números pares, y Daniel solo tenía 4 padrinos. Dije que entendía. Y sí entendía. Llevaba 40 años entendiendo cosas así. Mi habitación de hotel estaba en el 9º piso. Cama king estándar. Bastante bonita. La había reservado yo misma, pagado yo misma, y la dejaría mañana por la mañana sin que nadie de mi familia supiera el número de habitación o preguntara por la salida. Me duché. Me sequé el pelo. Me puse el vestido azul marino,
El de $80 de Nordstrom Rack que me quedaba como si hubiera sido hecho para mí, que es el tipo de suerte que obtienes cuando has pasado toda tu vida sin llamar la atención. Aprendes lo que funciona en silencio. Me abroché el Timex de mi padre en la muñeca izquierda. La correa de cuero se estaba agrietando por los bordes. Debería haberla reemplazado hace años. Nunca lo haría. Me miré en el espejo del baño. No una mirada larga. Solo la funcional. Comprobando que no hubiera lápiz labial en mis dientes. Una arruga en la tela. El tipo de mirada que hace inventario sin hacer preguntas. Mi teléfono estaba en el mostrador de mármol. Un mensaje de texto de David enviado a las 6:14 de la mañana, en camino. Debo llegar alrededor de las 7:30 de esta noche. No firmes nada hasta que llegue. Quiero entregarte el bolígrafo yo mismo. Sonreí ante eso. David tenía un sentido de la ceremonia que disfrazaba de practicidad. No estaba conduciendo 90 minutos porque una firma no pudiera esperar. Conducía porque creía que ciertos momentos merecen suceder en persona. Respetaba eso. Lo respetaba a él. En otra vida, en una familia que celebraba a los suyos, le habría contado a mi madre sobre David hace años, no como un interés romántico, sino como prueba de que alguien en este mundo me miraba y veía algo en lo que valía la pena invertir. Pero esta no era esa familia. Y hoy no era mi día. Hoy era el día de Sofía. Iba a sentarme en la mesa 9, comer el salmón, aplaudir los brindis y firmar mis papeles de CO en el vestíbulo como una transacción comercial. Limpio, tranquilo, invisible. Ese era el plan. La ceremonia fue al aire libre en la terraza ajardinada del Langham. Octubre en Chicago, lo cual es una apuesta. O tienes una luz dorada de otoño o lluvia lateral. Y no hay término medio. Tuvimos la luz. Entraba por los árboles en ese ángulo bajo de la tarde que hace que todo parezca un recuerdo incluso mientras está sucediendo. Me senté en la tercera fila, no en la primera, que estaba reservada para mi madre, quien se había posicionado en el centro del asiento del pasillo como si estuviera a punto de recibir la comunión. Llevaba el vestido color champán. Llevaba un pañuelo que no necesitaba, pero lo sostenía visiblemente por si alguien olvidaba que era la madre de la novia. Sofía lucía hermosa. Quiero decirlo claramente porque lo que sucedió después no lo cambia. Mi hermana caminó por ese pasillo con un vestido que probablemente costó más que mi primer coche, y parecía alguien entrando en la vida que siempre le habían prometido. Su rostro estaba abierto y seguro de una manera que el mío nunca había estado. No porque fuera más valiente, sino porque nunca había tenido una razón para cerrarlo. Daniel estaba en el altar y lloró cuando la vio. Lágrimas reales, no lágrimas de actuación. Podía notar la diferencia. Había crecido estudiando la diferencia. Los votos fueron simples. El ministro fue breve. Cuando Sofía dijo, sí, quiero, sentí que algo genuino se movía en mi pecho. Felicidad por mi hermana, mezclada con algo más pesado que no quería nombrar. No celos. No estaba celosa de la boda de Sofía, ni de su marido, ni de su vida. Estaba celosa de su certeza, la creencia absoluta e incuestionable de que merecía estar allí, bajo la luz, siendo observada. Nunca me había puesto bajo la luz a propósito. Ni una sola vez, ni siquiera en las salas de juntas. Me ponía bajo la competencia. Me ponía bajo los resultados, pero la luz, el tipo que no tiene nada que ver con el rendimiento y todo que ver con simplemente ser vista, de eso siempre me había alejado. Mi tía Patricia estaba sentada a mi lado. Me apretó la mano durante los votos. Sus dedos estaban fríos y delgados, y su agarre era más fuerte de lo que parecía. Habíamos estado sentadas una al lado de la otra en eventos familiares durante 30 años. Dos mujeres al margen, observando a los personajes principales vivir sus vidas desde los mejores asientos. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al interior para el cóctel. El salón de baile estaba siendo preparado para la recepción. Me disculpé, le dije a Patricia que necesitaba usar el baño. No necesitaba usar el baño. Necesitaba estar sola durante 3 minutos en una habitación donde nadie me estuviera mirando. Eso era todo.
Solo 3 minutos sin arreglar mi rostro para que fuera apropiado. 3 minutos sin interpretar el papel de la hija a la que no le importa. La hermana a la que no le duele. La mujer que ha elegido estar sola y está bien con eso. Realmente, honestamente, completamente bien. El baño del vestíbulo era de mármol y latón y una iluminación suave que hacía que todos parecieran ligeramente mejor de lo que merecían. Cerré la puerta. Puse ambas manos en el mostrador. Me miré en el espejo. No la mirada rápida de esta mañana. No la mirada de inventario. ¿La real? La mujer que me miraba tenía 40 años. Tenía los ojos de su padre y los pómulos de su madre y una mandíbula que había aprendido a apretar de una manera muy específica, ligeramente hacia adelante, ligeramente levantada. Eso significaba, estoy bien. He estado bien toda mi vida. No me preguntes si estoy bien porque la pregunta misma es un insulto a lo bien que estoy. También era la vicepresidenta más joven en la historia de una empresa Fortune 500. Dirigía 2.300 millones de dólares en 12 países. Tenía 4.000 personas que le reportaban directa o indirectamente. Y hace 46 horas, había sido elegida por unanimidad para ser directora de operaciones. Y estaba sentada en la mesa 9, cerca de la cocina, entre un tío abuelo dormido y una extraña revisando su teléfono. Apreté el mostrador. Algo estaba pasando. No ira, había gestionado la ira durante toda mi carrera. No tristeza. La tristeza era lo suficientemente familiar como para ser un mueble. Algo más. Algo que se sentía como el momento antes de que te lanzas de un borde en el que has estado tanto tiempo que olvidaste que era un borde. La voz de mi tía Patricia de hace 26 años en una habitación de invitados que olía a lavanda. Me volví tan buena desapareciendo que un día me miré en el espejo y tampoco pude encontrarme. Me miré en el espejo. Me encontré. Estaba allí. Había estado allí todo el tiempo, escondiéndose detrás de un vestido azul marino y un perfil bajo y un Honda Accord y 20 años de silencio estratégico, escondiéndose porque una mujer en un porche una vez dijo, la inteligencia no mantiene a un hombre caliente por la noche. Y una niña de 14 años decidió que la respuesta más segura era dejar de ser vista por completo. Pero la mujer en este espejo, la que tenía el reloj de su padre en la muñeca y un título de CO esperando en un maletín de cuero en el asiento trasero del coche de alguien, ya no tenía 14 años. Y el Porsche era de hace 30 años. Y la mujer que dijo esas palabras todavía tenía poder solo porque yo se lo seguía entregando año tras año, fiesta tras fiesta, mesa 9 tras mesa 9. Mi madre no iba a cambiar. Podía recibir una llamada telefónica del presidente de los Estados Unidos felicitando a su hija y encontraría la manera de decir, pero sigue sin marido. Esa era quien era. Esa sería siempre. La pregunta no era si ella cambiaría. La pregunta era si yo seguiría construyendo mi vida en torno a sus limitaciones. Solté el mostrador. Enderecé mis hombros. No dramáticamente, no como una escena de película donde la música aumenta, solo un pequeño ajuste, el tipo de cambio que sería invisible para cualquiera que mirara, pero yo podía sentirlo. Algo se había desbloqueado. No un plan, no un esquema de venganza, no un discurso que iba a dar, solo una decisión tranquila y profunda que ya había terminado. Había terminado de esconderme, había terminado de actuar, había terminado de sentarme en mesas que no elegí en habitaciones donde yo era la persona más capaz y la menos visible. Me lavé las manos. Me las sequé con la toalla de tela. Salí del baño y regresé hacia el salón de baile. Mi tía Patricia estaba esperando en la entrada, sosteniendo 2 vasos de agua con gas. Me entregó uno, me miró la cara, ladeó la cabeza. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente». Patricia me estudió durante un largo momento. Luego sonrió de verdad, no del tipo de bandera blanca, y dijo, «Bien». Entramos juntas al salón de baile, a la mesa 9, cerca de las puertas de la cocina. Pero por primera vez en mi vida, no estaba sentada allí porque había accedido a ser invisible. Estaba sentada allí porque no importaba dónde me pusieran. Ya no. Los brindis comenzaron a las 7. El padrino de Daniel fue el primero. Un compañero de universidad llamado Gregorio,
quien contó una historia sobre Daniel quemando ramen en la cocina de su dormitorio en segundo año. Todos se rieron. La dama de honor de Sofía, su amiga de la universidad Brenda, siguió con un discurso sobre la hermandad y encontrar a tu persona. Lloró al final. También lo hizo la mitad de la sala. Fue un buen discurso. Aplaudí. Lo decía en serio. Luego, mi madre se puso de pie. No esperó a ser presentada. No esperó a que el DJ le entregara el micrófono. Caminó hacia el frente del salón de baile de la misma manera que entraba en cada habitación, como si la hubieran enviado a buscar. Como si el evento hubiera estado esperando su llegada para poder comenzar de verdad. Dado que mi Francisco no puede estar aquí esta noche, dijo, apretando el pañuelo contra su ojo, hablaré por los dos. Mi padre no habría dicho lo que ella estaba a punto de decir. Mi padre se habría parado en ese micrófono y le habría dicho a Sofía que estaba orgulloso de ella y luego se habría sentado sin mencionarme en absoluto, porque esa era su forma de protegerme al no convertirme en un objetivo. Pero mi padre estaba muerto y mi madre tenía el micrófono. Empezó con Sofía. 5 minutos de la infancia de Sofía. Recital de ballet. Baile de graduación. La vez que Sofía le hizo una tarjeta del Día de la Madre completamente de purpurina. Y Diana todavía la tenía en un cajón. La sala estaba cálida con ello. La gente asentía. Algunos estaban emocionados. Mi madre dirigía la sala como siempre lo hacía, tirando de hilos de sentimentalismo hasta que toda la audiencia se inclinaba a su manera. Luego sus ojos me encontraron al otro lado del salón de baile. Vi el cambio. Lo había visto 1000 veces en mesas de cena, en festividades, en cada evento familiar donde el centro de atención no era suficiente. Y ella necesitaba una sombra para hacerlo más brillante. Su boca cambió de forma. No una sonrisa y no un ceño fruncido. Algo intermedio. La expresión de una mujer a punto de decir algo que había estado guardando. Y quiero tomarme un momento para mi otra hija, Lauren. Hizo una pausa. Recemos todos por ella. 40, y todavía ningún hombre la quiere. La sala reaccionó como las salas reaccionan a cosas así, en capas. Primero, el jadeo. Algunas bocanadas de aire de personas que no podían creer que lo hubiera dicho. Luego la risa nerviosa, que es lo que hace la gente cuando no sabe qué más hacer. Luego la risa real, que vino de la gente que había decidido que era una broma porque era más fácil que decidir que era crueldad. 200 personas riéndose de mí. A veces me pregunto dónde me equivoqué con esa, continuó mi madre, ladeando la cabeza como si estuviera genuinamente perpleja, pero Dios sabe que necesita una intervención divina a estas alturas. La risa se hinchó. Mi madre sonrió ante ella como un cantante sonríe ante los aplausos. Esto es lo que estaba pensando mientras 200 personas se reían de mí. Estaba pensando en una sala de conferencias en el piso 47 de un edificio a 14 millas de este salón de baile donde el martes pasado había negociado una extensión de contrato de $400 millones con un cliente que había estado listo para irse. 3 horas, sin notas, solo yo y una mesa y un hombre que dirigía un fondo soberano y que al final me estrechó la mano y dijo, nunca he conocido a nadie como usted. Estaba pensando en 4000 personas que abrirían un correo electrónico el lunes por la mañana y se enterarían de que su nueva directora de operaciones era una mujer llamada Lauren Michei. Y la mayoría de ellos no se sorprenderían porque me habían visto trabajar durante 8 años y ya lo sabían. Estaba pensando en el reloj de mi padre en mi muñeca. 7:12 de la tarde. David estaría aquí en 18 minutos. Y estaba pensando en la mujer del espejo del baño, la que había decidido hacía 45 minutos que había terminado de desaparecer. Mi tía Patricia estaba sentada a mi lado. Su mano estaba sobre la mesa, con la palma hacia arriba, como una ofrenda. No la tomé. No porque no quisiera, sino porque si tomaba su mano, podría ablandarme. Y no podía permitirme ablandarme en este momento. En este momento, necesitaba la versión de mí que cerraba tratos, no la versión que se lamentaba. Miré a Diana. Todavía sostenía el micrófono, todavía se alimentaba de la sala, todavía interpretaba el papel que había desempeñado toda mi vida. La madre que se esforzaba tanto. La madre que se preocupaba tanto.
La madre que solo quería lo mejor. Dios la bendiga. Ella nunca había querido lo mejor para mí. Quería lo mejor para la historia que contaba sobre sí misma. Y en esa historia, yo era la moraleja. La evidencia de que incluso una madre perfecta no puede salvar a todos los hijos. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo abrí debajo de la mesa. David, llegando al hotel ahora. ¿Dónde te encuentro? Este era el momento en que podía enviarle un mensaje de texto vestíbulo y firmaríamos los papeles en un escritorio junto al conserje y yo volvería a la mesa 9 y nadie en esta sala lo sabría. Esa era la elección segura, la elección invisible. La elección que había estado haciendo durante 26 años. Miré a mi tía, a las lágrimas que aún le resbalaban por la cara. A sus hombros encorvados, pequeños, ocupando menos espacio del que merecía. 68 años y todavía encogiéndose. Yo no iba a tener 68 años y seguir encogiéndome. Escribí una palabra, salón de baile. Luego guardé mi teléfono. Tomé mi vaso de agua con gas. Las burbujas seguían subiendo. Me bebí lo último, lo dejé, me puse de pie. La sala se volvió. La sonrisa de mi madre vaciló. Esto no estaba en su guión. El cuento de advertencia no debía ponerse de pie. El cuento de advertencia debía sentarse en la mesa 9 y absorberlo. En realidad, mamá, mi voz salió exactamente como necesitaba. Firme, como en una sala de juntas. La voz que había convencido a fondos soberanos de acuerdos de 9 cifras. La voz que 4000 personas seguían porque nunca temblaba. Él ya está aquí. Las puertas del salón de baile se abrieron. David Harrington entró en ese salón de baile de la misma manera que entraba en cada habitación, como si perteneciera allí, pero sin interés en demostrarlo. Cabello plateado, traje gris marengo, el tipo de postura que proviene de dirigir cosas durante tanto tiempo que olvidas lo que se siente al pedir permiso. 200 cabezas se volvieron, no porque supieran quién era, sino porque se movía como alguien que deberías conocer. Escudriñó la sala, me encontró, caminó directamente a la mesa 9 sin dudar, sin mirar a nadie más, sin detenerse a leer la temperatura social de un salón de baile que se había estado riendo a mi costa 30 segundos antes. Mi madre seguía de pie al frente. Micrófono en mano. Su rostro pasaba por varias expresiones. Confusión primero porque esto no estaba en el guión. Luego curiosidad. Luego algo que casi parecía esperanza porque un hombre apuesto con un traje caro se acercaba a su hija soltera. Y tal vez Dios había respondido a su oración más rápido de lo esperado. David llegó a mi mesa. No me abrazó. No me besó la mejilla. Me tendió la mano. Perdón por el retraso, Michie, su voz se extendió. No porque estuviera proyectando, sino porque la sala se había quedado en un silencio sepulcral y el sonido viaja en silencio. Conduje desde la que Geneva. No podía dejar que esto esperara hasta el lunes. Abrió un portafolio de cuero que había estado llevando bajo el brazo. Lo puso sobre la mesa, destapó un bolígrafo. La Junta votó por unanimidad el viernes pasado. A partir del lunes por la mañana, usted es la nueva directora de operaciones de Archer & Beston. Colocó el bolígrafo encima del documento. Felicidades, Lauren. Te has ganado esto hace mucho tiempo. La sala no reaccionó de inmediato. Hubo un lapso de 3 segundos, quizás 4, donde 200 personas intentaron recalcular lo que estaban viendo. La mujer de la mesa 9, de la que acababan de reírse, a la que su propia madre había llamado patética. Luego, el padre de Daniel se puso de pie. Ricardo Prescott, bienes raíces comerciales. El tipo de hombre que leía el Wall Street Journal todas las mañanas antes del desayuno y podía detectar a un ejecutivo de Fortune 500 a 100 yardas. Archer & Beston, dijo. No un susurro, una declaración. ¿Es usted David Harrington? David se volvió. Soy yo. Dios mío. Ricardo me miró, luego a Sofía, luego de nuevo a mí. Su cuñada es la nueva CEO de Archer & Beston. David no corrigió lo de cuñada. Simplemente dijo, ha sido la mejor operadora de nuestra empresa durante 8 años.
El único lamento de la Junta es no haberla ascendido antes. La recalculación fue instantánea. Se podía ver moverse por la habitación como una ola. La gente inclinándose unos a otros. Teléfonos apareciendo debajo de las mesas, alguien susurrando, esa es una empresa de Fortune 500. La mujer de la mesa 9 no era lo que les habían dicho. La mujer de la mesa 9 era la persona más competente de este edificio, y había estado sentada junto a las puertas de la cocina sin decir una palabra. El tío Gary empezó a aplaudir. Lento, deliberado. La forma en que aplaudes cuando has esperado mucho tiempo para ver que algo se arregla. Otros se unieron. Se construyó. No una ovación de pie, algo más tranquilo que eso, pero un reconocimiento más honesto que llevaba 30 años de retraso. Mi tía Patricia tenía ambas manos apretadas sobre la boca. Sus hombros temblaban. No de pena, algo al otro lado de la pena. 30 años viendo a su sobrina ser minimizada. Y alguien finalmente había dicho en voz alta lo que Patricia siempre había sabido y nunca había tenido el poder de probar. Miré a mi madre. Diana seguía de pie al frente del salón de baile. El micrófono seguía en su mano, pero se le había resbalado al costado como si hubiera olvidado que lo sostenía. Su rostro había pasado por la esperanza y la confusión y había aterrizado en algún lugar que nunca había visto antes. Parecía una mujer parada en una casa donde todos los muebles habían sido reordenados mientras ella no miraba. Todo era familiar y nada estaba donde ella lo había puesto. Dio un paso hacia mí. Abrió la boca. La recuperación estaba comenzando. Podía verla formándose detrás de sus ojos. La narrativa que estaba a punto de construir. Diría que siempre lo había sabido. Diría que estaba muy orgullosa. Encontraría una manera de ponerse en el centro de mi éxito de la misma manera que se había puesto en el centro de todo. Lauren, yo siempre supe que eras. No, mamá. 2 palabras. No levanté la voz. No necesité hacerlo. Se detuvo a mitad de frase. A mitad de paso. El micrófono se le cayó de la mano y golpeó el suelo con un golpe sordo que los altavoces recogieron y amplificaron hasta convertirlo en un sonido final agudo. Nadie se movió para recogerlo. Mi madre se quedó allí sola. El vestido color champán que había parecido una jugada de poder hace 2 horas ahora parecía algo que una mujer usa cuando intenta ser la novia en la boda de otra persona. La sala se había movido a su alrededor y ella seguía parada donde solía estar el centro. Excepto que el centro se había movido y nadie se lo había dicho. Un camarero pasó detrás de ella con una bandeja de copas de champán. Señora, más champán. Ella no lo oyó. Se encogió de hombros y siguió caminando. Tomé el bolígrafo de David. Firmé la carta de nombramiento. Mi mano estaba firme. El reloj de mi padre marcaba las 7:34 de la tarde. David dijo, deberías celebrarlo. Lo miré. Creo que acabo de hacerlo. Sonrió, me estrechó la mano una vez más, cerró el portafolio y se fue por donde había venido sin necesidad de explicarse a nadie. Las puertas del salón de baile se cerraron tras él. La sala exhaló. El resto de la boda sucedió a mi alrededor como el clima. La gente vino a la mesa 9, no para ofrecer simpatía, sino para presentarse. Primos que había visto en vacaciones durante 20 años de repente querían saber a qué me dedicaba. Amigos de la escuela de negocios de Daniel aparecieron con apretones de manos y tarjetas. Una mujer de la mesa 3 preguntó si Archer & Beston estaba contratando. ¿Por qué nunca le dijiste a nadie? Preguntó un primo segundo llamado Diego, de quien estaba bastante segura de que nunca me había hablado antes de esta noche. Nunca preguntaste, dije. No con amargura, solo con precisión. El tipo de verdad que no necesita volumen para aterrizar. Mi madre se había retirado a su asiento en la mesa principal. Estaba sentada con las manos en el regazo, su champán sin tocar, mirando un centro de mesa como si le debiera una explicación. La gente orbitaba a su alrededor sin detenerse, como se orbita alrededor de algo que solía ser importante pero que ha sido reclasificado. Nadie estaba siendo cruel con ella. Nadie necesitaba serlo. La ausencia de atención era suficiente.
Para una mujer que había pasado su vida arreglando habitaciones a su alrededor, ser ignorada era el único castigo que le venía bien. Sofía me encontró cerca de la mesa de postres. Su rímel se había mantenido, lo cual era el tipo de detalle que a mi hermana le importaría, incluso en medio de una reorganización familiar. Se paró frente a mí con su vestido de novia de 3 capas, y lucía exactamente como era, una mujer que había pasado toda su vida bajo los reflectores tratando de descubrir qué hacer ahora que alguien los había apuntado a otro lugar. Pudiste habérmelo dicho, Lauren. Miré a mi hermana, mi hermosa, sencilla y querida hermana, a quien nunca se le había presentado como mi otra hija, a quien nunca se le había colocado en una mesa cerca de la cocina, quien había guardado un cheque de $15,000 en su bolso sin decir gracias. Porque en el mundo de Sofía, que la cuidaran era simplemente lo que sucedía. Lo intenté, dije. Durante 20 años, simplemente no escuchabas. Sofía abrió la boca, la cerró. Algo se movió detrás de sus ojos, no comprensión. Todavía no, pero el precursor de la comprensión. El momento antes de que se forme una grieta. Quizás llegue a entenderlo con el tiempo. Quizás me llame en 3 semanas y diga, he estado pensando en lo que dijiste, o quizás no. Yo no podía controlarlo. Había terminado de controlar los resultados para personas que no se habían ganado el esfuerzo. Es tu noche de bodas, dije. Ve a bailar con tu marido. Él es un buen hombre. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Asintió. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia Daniel, quien la esperaba en la pista de baile con la mano extendida y el rostro lleno de ese tipo de amor sencillo que esperaba que, por su bien, fuera suficiente. Encontré a mi tía Patricia junto al guardarropa. Sostenía su abrigo sobre el brazo, como se sostienen las cosas cuando no estás segura de si te vas o te quedas. Sus ojos estaban rojos, pero su postura era diferente. Algo también había cambiado en ella. No tan dramáticamente como en mí, pero perceptiblemente, como una ventana que había estado pintada y cerrada durante 30 años, se había abierto media pulgada. Tomó mi rostro entre sus manos. Sus dedos estaban fríos y sus palmas calientes, y me sostuvo como si fuera algo que podría desaparecer si me soltaba. Hiciste lo que yo nunca pude, dijo. Gracias. Para ti tampoco es demasiado tarde, tía Pat. Ella sonrió. Era la cosa más complicada que había visto en un rostro humano. Esperanza y dolor y arrepentimiento y algo que podría haber sido el primer aliento de una vida que aún no había empezado a vivir. Quizás, dijo. Y la forma en que lo dijo sonó menos a duda y más a una puerta que se ponía a prueba. La besé en la mejilla. Tomé mi abrigo. Salí del gran salón Langham y me adentré en la noche de octubre. El estacionamiento estaba frío y silencioso, y olía a hormigón y a escape y a la particular vacuidad que viene después de haber estado en una habitación llena de gente. Y de repente ya no lo estás. Mi Honda Accord estaba en el 3er nivel. Lo abrí, me senté en el asiento del conductor, no encendí el motor. El horizonte de Chicago era visible a través de las lamas de hormigón de la pared del garaje. Cristal y acero y luz. Todo indiferente a lo que acababa de suceder en un salón de baile 16 pisos más abajo. A la ciudad no le importaba el brindis de mi madre ni mi título ni las 2 palabras que había dicho que terminaron una actuación de 30 años. Simplemente seguía. Eso me pareció reconfortante. Miré el reloj de mi padre. 9:47 de la noche, dejé de desaparecer, papá, susurré. Las palabras se empañaron en el aire frío y se desvanecieron. Como si hubieran estado esperando ser dichas, y ahora que lo habían sido, ya no necesitaban existir. Mi teléfono estaba en el portavasos. No había mensajes de texto de mamá. No esperaba ninguno. No necesitaba ninguno. Un mensaje de David. Lunes, 8 de la mañana. Tu nueva oficina está en el 48. Suite de la esquina. Te la ganaste. Encendí el coche. La radio se encendió a mitad de una canción, algo que no reconocí. Algo con un piano y la voz de una mujer cantando sobre conducir con las ventanillas bajadas. No cambié de emisora. Salí del garaje y me incorporé a Michigan Avenue, y la ciudad se abrió ante mí,
Como lo hacen las ciudades cuando finalmente conduces hacia algo en lugar de alejarte de ello. Mi madre llamó 2 veces la semana siguiente. No respondí, no por ira, sino por paz. Sofía me envió un mensaje de texto una vez, ¿podemos hablar? Dije que sí. Ya veremos. Mi tía Patricia se matriculó en un curso de una universidad comunitaria el lunes siguiente. 68 años. Me envió una foto de su carné de estudiante. Tenía el pelo revuelto y los ojos muy abiertos y parecía aterrorizada. Parecía viva. Si has estado escondiendo quién eres para mantener a alguien cómodo, quiero que sepas algo. La habitación es más pequeña de lo que crees. La mesa en la que te pusieron no te define. Y la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Simplemente dejaste de intentar girar la manija.